Sean todos muy bienvenidos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe siempre. Es un placer para nosotros llegar hasta ustedes. Ahora rogamos a Dios que nuestros corazones sean edificados a través de la predicación de su palabra. Pueden acceder a esta predicación y otros recursos visitando nuestra página web www.iefc.org.do. Gracia y paz de parte de Dios, el Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Muy buenos días, hermanos. Bueno estar aquí otra vez para reflexionar un rato sobre una porción de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Damos gracias por tu palabra, que como hemos dicho en otras ocasiones, Señor, es una luz en un mundo muy oscuro, en un mundo muy confuso, en un mundo muy hostil, aunque muchas veces no percibimos esa hostilidad, quizás porque no estamos lo suficientemente cerca de ti. Quizá porque no estamos siendo controlados completamente por tu Espíritu, sino que nuestra visión se desvía. Pero ciertamente si nos empeñamos en seguirte, si nos empeñamos en hacer la voluntad tuya, nos daremos cuenta que hay una guerra continua contra tus hijos. Y tu palabra es la espada en esa guerra que luchamos. Tu palabra es la luz en el campo de batalla oscuro en que estamos. Y te damos gracias, porque no nos has dejado sin dirección, no nos has dejado, Señor, en confusión, sino que todo cuanto necesitamos saber, todo cuanto necesitamos para esta vida y para la siguiente, está revelado aquí en tu palabra. Déjanos valorarla y prestarle la debida atención, no solo de manera intelectual, sino sobre todo en el día a día, en la práctica. Te bendecimos y te adoramos, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Siempre he tenido predilección, o vamos a decir que tiene un lugar especial en mi corazón, la carta a los Hebreos. Es un libro que me ayuda muchísimo y me emociona, por decirlo de alguna manera, por la presentación que hace de nuestro Señor Jesucristo y por la manera que le exalta, por la manera en que habla de Él y dice... habla de su grandeza, habla de cuán incomparable es Él, de cuán superior a cualquier otro personaje o a cualquier otra cosa. Así que Hebreos es para mí un libro muy edificante, que me habla, siempre que lo leo tiene algo que me ayuda. Eso de carta a los Hebreos no está en el manuscrito, no está en el texto. Sencillamente se añadió luego, entendiendo que por el contenido del libro es prácticamente seguro que está dirigido a cristianos judíos que se habían convertido al cristianismo. No se sabe exactamente quién lo escribió. Hay diferentes posiciones a través de la historia de la iglesia, ¿verdad? Algunos dicen que lo escribió Bernabé,
otros que lo escribió Apolos. Hay un buen grupo que piensa que es una carta de Pablo, aunque el estilo y la calidad literaria de la carta no apoyan ese punto de vista de que fue Pablo que le escribió, porque es diferente al estilo en que él escribió todas sus otras cartas. Lutero decía que la escribió Apolos, me parece, sí, Apolos, porque la Biblia dice de Apolos que era un varón poderoso en las Escrituras y que era muy conocedor, era judío de Alejandría, y en Alejandría había muchos estudiosos de las Escrituras, del Antiguo Testamento y así por el estilo. Tampoco se sabe dónde estaban ubicados estos lectores a quien está dirigida la carta, independientemente de que fueran judíos, cristianos, hay diferentes opiniones también y no nos vamos a entrar ahí. Posiblemente está dirigida a judíos que, habiéndose convertido al cristianismo, debido a la presión social y a la persecución, posiblemente estaban considerando retroceder, estaban considerando volver a la religión judía y apartarse de Cristo. Por eso vemos, eso es muy serio, ¿verdad? Eso es lo peor que una persona puede hacer, apartarse de Cristo. Y por eso muchas de las exhortaciones que encontramos en el libro son muy duras. Tal parece que el autor les está diciendo a ellos, cuidado si ustedes no son cristianos, tengan cuidado. Esa es la percepción de uno a lo largo del libro, pero luego él cambia de tono y les anima. Gracias. Pero tiene sentido, el contenido del libro tiene sentido pensando en un grupo así de judíos cristianos que está considerando el apartarse de Cristo, el regresar al judaísmo. Por eso, de diferentes maneras, el autor habla de la superioridad de Cristo. Cristo superior a los ángeles, Cristo superior a Moisés, superior a Aarón, superior a los sacerdotes del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. La obra de Cristo superior a los ritos de la ley, porque en la ley había que sacrificar animales una y otra vez, y había que hacerlo continuamente, dice el mismo libro, como un recordatorio de pecados, porque esos sacrificios no podían limpiar los pecados. Sin embargo, de Cristo dice, pero Cristo murió, se sacrificó una vez y para siempre, y ya no es necesario más sacrificio. El que está en Cristo está limpio, está perdonado y no necesita otra cosa. Esto es importante, Cristo no necesita añadidura, no necesita que se haga nada más. Dice Pablo que en Cristo estamos completos. Y dice el libro también que Cristo ha heredado un nombre superior a cualquier nombre. Y ese nombre es Hijo. Porque a nadie llama a Dios como llama a Jesús. Hijo. Este es mi Hijo, amado en quien tengo complacencia. Yo le he engendrado hoy. Y déjame nada, solamente para poner fundamento bíblico en esto. Un pasaje que me encanta. El libro entero me encanta. Hebreos 1, del 5 al 12, dice el autor del libro. Porque hablándole a los judíos cristianos que están por alejarse de Cristo o que están en riesgo de alejarse de Cristo. Vamos a decirlo así mejor, ¿verdad? Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás,
hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Entiéndase, no yo te he creado, como sucedió con nosotros, con los ángeles y con todas las demás criaturas. No, yo te he engendrado hoy. O sea que Cristo es, como dice por ahí una oración, de la misma naturaleza del Padre. Y alguien que es de la misma naturaleza del Padre, si el Padre es Dios, entonces Cristo es Dios. No se lo digan a un testigo de Jehová porque se van a meter en una discusión de 3 horas y no van a llegar a ningún sitio. Y otra vez, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Y de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Esa es de las cosas que yo no entiendo. Cuando yo encuentro gente que dice que no, Cristo es, qué sé yo, un eón, Cristo es un gran profeta, Cristo es esto y aquello, pero Cristo no es Dios. Ahora, si Cristo no es Dios, ¿cómo dice el Padre? Adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Quién recibe adoración? Solamente. Solo Dios. De hecho, tenemos pasajes en las Escrituras cuando hay ángeles que se aparecen a personas y la persona, temor, porque un ángel es una realidad espiritual fuerte, ¿verdad? Para un ser humano, si a usted le aparece un ángel, mire, déjese de eso, de que, porque Dios se me apareció y me dijo, mire, si Dios se le apareció y usted no cayó en el suelo desbaratado como si fuera nada, déjese de eso, usted está inventando cosas. Ahora, hay pasajes en las Escrituras donde un ángel se aparece a un ser humano y la persona intenta adorar al ángel y el ángel le dice, no, adora a Dios. Entonces aquí dice de Cristo, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces Cristo es Dios. No necesitamos ni siquiera un versículo que nos diga explícitamente Cristo es Dios. Pero cuando nos dice adórenle, el Padre dice adórenle todos los ángeles de Dios. Cristo es Dios. Bueno, eso fue un pequeño paréntesis porque yo no voy a predicar de eso. Y de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero del Hijo dice, oye lo que dice el Padre del Hijo, tu trono, oh Dios, bueno, ahí está claro, ¿verdad? Tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, el Padre, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y, otro pasaje, tu Señor, el Padre hablando del Hijo, tu Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra. Sabemos que Cristo participó de la creación, ¿verdad que sí? Y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán, y como un manto los enrollarás. Como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Así que está claro, ¿verdad? Según el libro de Hebreos, ¿quién es Jesús? Jesús es Dios, Dios Hijo. Pero el tema de Hebreos que quiero tratar hoy no es ese. Eso es solamente una introducción, ¿verdad? Que de hecho sirve para varios sermones, esa introducción. El tema de Hebreos que quiero tratar hoy está más bien relacionado con lo que hemos venido tratando en domingos anteriores. ¿Cuál es el tema que hemos venido tratando en domingos anteriores? La paz de Dios, la paz de Dios. Y hay diferentes maneras de hablar de la paz de Dios, ¿verdad? Hay diferentes expresiones, diferentes palabras. En este caso, Hebreos lo trata con un término que es mucho más abarcador. Y voy a estar enfocado básicamente en algunos pasajes de los capítulos 3 y 4 de Hebreos. Si quieren tenerlo ahí en su Biblia abierto, pues perfecto. Y el tema
que me llama la atención en estos dos capítulos es el reposo de Dios. El reposo de Dios, ¿verdad? Porque Dios habla de el reposo que hay en Él y dice claramente, y esto está más adelante en el sermón, que los israelitas que estuvieron en el desierto y que no creyeron a la promesa de Dios y que fueron incrédulos, Dios dice claramente, no entrarán en mi reposo, no entrarán en mi reposo. Palabras duras, pero sucedió. Ahora, sabemos que el reposo de Dios no se limita al reposo terrenal que Dios había prometido al pueblo de Israel, lo cual no era más que entrar en la tierra prometida. Este era el reposo que Dios había prometido a los que iban camino a la tierra de Canaán, un reposo terrenal. Pero sabemos por los capítulos 3 y 4 de Hebreos que el reposo de Dios va más allá de un reposo terrenal. Sabemos que el reposo de Dios es espiritual y que se extiende hasta la eternidad. Y si usted lee los dos capítulos se va a dar cuenta que hay diferentes aspectos del reposo de Dios. Estaba leyendo lo que dice MacArthur en la Biblia de estudio de él. Quise ponerlo aquí textualmente. Dice él, para los creyentes, porque ciertamente cuando se habla de reposo aquí se está dirigiendo a los creyentes, a los cristianos, a los que han puesto su fe en el Señor Jesús. Dice él, para los creyentes el reposo de Dios incluye su paz, así que la paz de Dios de la que hemos venido hablando está incluida en lo que es el reposo que Dios ofrece a los creyentes. Dice, confianza de salvación, tú no estás preocupado, pero si yo no soy salvo, pero si yo no soy cristiano, pero si yo no soy de Dios. No, ese tipo de preocupación ya ha desaparecido para los que han entrado en el reposo de Dios. Dice, seguridad de su fortaleza y certidumbre de un hogar celestial futuro. Tú no estás preocupado porque ¿a dónde yo voy a ir cuando me muera? No. Tú sabes a dónde vas. Y eso te da tranquilidad. O debe darte. ¿Verdad? ¿Perdón? Con la fe se afirma. Pero tú deberías predicar porque eso lo tengo yo más para adelante. Gracias, Sonia. Gracias. Y yo añadiría a lo que él dice, que basado en el texto, la convicción, también el reposo incluye la convicción de que cualquier obra personal para ganar la salvación o el favor de Dios es inútil. No tenemos que ganar lo que ya Cristo ha ganado para nosotros. Y tenemos problemas con eso, porque muchas veces lo que hacemos no lo estamos haciendo por gratitud o por amor, sino porque me falta algo. Tengo que demostrarle al Señor que sí, que yo soy de Él, que yo puedo, etcétera, etcétera. Queremos ganarnos lo que ya es nuestro. Y el pasaje también deja claro que el reposo que Dios ofrece a los que confían en Él tiene una aplicación presente, pero también tiene una aplicación futura. Porque también tiene que ver con la consumación de la paz, del gozo, de la seguridad, de la gloria, de la plenitud, de la ausencia de sufrimiento y de la ausencia del pecado. En otras palabras, es un reposo que aunque entramos en él aquí,
tiene su consumación cuando el reino de Dios sea establecido. Y esto ya lo hemos hablado en otras palabras, ¿verdad que sí? Este es un reposo, es un descanso, hemos cantado hoy del descanso, que se ofrece exclusivamente para los que han puesto su fe en el Hijo de Dios. El que se sabe completo en el Hijo, ese ha entrado en el reposo de Dios. Dice en uno de los pasajes de estos capítulos que los que hemos creído entramos en ese reposo. Los que hemos creído, no los que hemos cumplido, no los que hemos hecho esto o aquello, sino los que hemos creído, entramos en ese reposo. Decía Jesús en Mateo 11, 28 al 30, lo dice explícitamente, lo dice: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Nadie más que Jesús puede decir eso. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, reposo para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Ahora, ciertamente, como decía Sonia, es un reposo en el cual se entra y se permanece, se disfruta, vamos a decir, en la medida en que se ejercita la fe. Porque la fe, ya sabemos, yo espero que sepamos, porque lo hemos dicho muchas veces, contrario a lo que se ha enseñado por muchos años, la fe no es cosa de que yo recibí al Señor un día. La fe es asunto que cuando es genuina se verifica día a día, en cada decisión, en cada actitud, en cada cosa que hacemos, en cada rumbo que le damos a nuestra vida. La fe genuina se evidencia por los frutos, y eso lo dice claramente la Biblia. Y el pasaje de Hebreos capítulo 3 y 4 hace referencia a un pasaje del Antiguo Testamento que es el Salmo 95, lo pueden leer en su casa completo, pero él pone como ejemplo lo que le sucedió al pueblo de Israel que peregrinaba por el desierto. ¿Cuál fue el caso de ellos? Dice Romanos 15:4, tengamos esto en cuenta, que todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Así que en el Antiguo Testamento, yo sé que somos más dados a leer el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento está lleno de ejemplos para nosotros. Está lleno de consolación, dice Pablo. Y precisamente el autor de Hebreos pone como ejemplo lo que le sucedió al pueblo de Israel, que salió de Egipto, iba por el desierto, pero hay algo que pasó con ellos que no fue nada bueno y es una advertencia para nosotros. Para el pueblo de Israel, que andaba por el desierto, a quienes le había sido prometida la tierra de Canaán, la tierra prometida, esta tierra, llegar a esta tierra y poseerla y disfrutarla, representaba el reposo prometido, por lo menos para ellos. Un reposo terrenal que no hay que despreciar, por cierto, porque cuando el Señor te permite en tu vida, aquí en este mundo, tener más o menos tiempos tranquilos, tiempos de refrigerio, tiempos de gozo, hay que ser agradecido. Si nos toca sufrir, encomendémonos a Dios y suframos,
Pero seamos sinceros que el sufrimiento no es lo que anhelamos. ¿Sí o no? Así que seamos sinceros. Ojalá el Señor me dé una vida tranquila hasta que me toque irme con Él. ¿Sí o no? Ojalá. Así como el pueblo de Israel, en su peregrinación por el desierto, pasando tanto trabajo, enfrentando tantas dificultades, tenía esta esperanza de entrar en una tierra que fluía leche y miel. Asimismo nosotros, en medio de las dificultades de la vida, anhelamos que Dios nos dé respiro, que Dios nos dé descanso aquí, ¿sí o no? Bueno, yo lo quiero. El problema mío es que lo busco con demasiado ahínco. El problema mío es que a veces Dios me está diciendo, mi hijo, esfuérzate un poquito. Y yo le digo, ay no, Señor, yo quiero descansar. Eso es pecado. Eso es uno de mis pecados. Uno de ellos, Eva me ayuda con eso. Sí, vamos a visitarla. Ay, mi amor, porque yo estoy cansado y quisiera quedarme aquí. No, vamos. Entonces, el Señor, que es misericordioso, me convence. Y dije que no al principio, pero después le digo, sí, está bien, vamos. Gracias a Dios que pone en la vida de uno a quien uno verdaderamente necesita. Pero aunque para ellos, para los israelitas, esta tierra representaba un reposo terrenal, está claro en Hebreos que el reposo de Dios es mucho más que terrenal, que va más allá. Podemos tener tiempos de refrigerio, tiempos de reposo aquí, pero el reposo que Dios ofrece es un reposo espiritual, es un reposo definitivo, es un reposo que comienza aquí por la fe en Él y que se extiende hasta el establecimiento de su reino. Ojalá sea mañana, como digo yo. Sin embargo, hay algo que el texto nos dice claramente, y es que ellos no pudieron entrar en el reposo por una razón, que es lo contrario de la fe, incredulidad. No pudieron entrar por incredulidad. Ahora, le digo una cosa, hermano, este tema de la incredulidad no solamente es para los no creyentes. El tema de la incredulidad también es para nosotros. Porque dígame usted a mí, si en muchas ocasiones, en lugar de confiar en el Señor, no hemos sido incrédulos y hemos decidido hacer las cosas a nuestra manera. ¿Sí o no? Muchísimas veces. Tanto fue así que toda esa generación que fue incrédula a Dios, y que Dios dice, no entrarán en mi reposo, murió en el desierto. Y solamente la generación que le seguía, aquellos que tenían menos de 20 años, cuando eso sucedió, cuando Dios hizo esa declaración, pudieron entrar, no con Moisés, porque hasta a Moisés se le prohibió entrar en la tierra prometida. Entraron con Josué a la tierra y pudieron tomar posesión de ella y disfrutarla. Pero en el Salmo 95, donde se cita ese evento de los que no pudieron entrar al reposo prometido, que era la tierra de Canaán, aún en ese salmo que fue en el tiempo de David, 500 años después, todavía Dios habla de un reposo. Así que se ve que ese reposo de la tierra prometida no era el reposo definitivo. Que el reposo de Dios es mucho más que eso, es espiritual y se extiende hasta la eternidad. Déjame citar el pasaje para que vean que hay fundamento bíblico en esto. Hebreos 3, del 7 al 11. Por lo cual, acuérdense que el autor de Hebreos está hablando a lectores de su tiempo, pero está citando un pasaje anterior para darle fuerza a lo que él está diciendo en ese momento. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, esto es importante, hermano. Si oís hoy su voz, saben que Dios siempre está hablando, pero nosotros con frecuencia no estamos escuchando.
Es así. Ay, pero yo siento que Dios hace mucho que no me dice nada. Hermano, revísese, que hace mucho que usted no lo está escuchando. Está escuchando otra cosa, está enfocado en otra cosa, está viendo otra cosa. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No se nieguen a escucharlo, en otras palabras. Como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres, entiéndase, los antepasados de ustedes, me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años, por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y es curioso la palabra absoluta que usa, siempre se desvían. Porque yo sé que nosotros en ocasiones nos desviamos, pero que jamás lleguemos, hermano, al punto en que siempre nos desviamos. Porque hay problema entonces, hay que revisarse, hay que analizarse y ver si debemos arrepentirnos y convertirnos, porque todavía tenemos oportunidad. Sí, cuando Dios es bien determinante. Son palabras sumas. Duro es decir que son duras palabras, eso son solo palabras. Yo no sé si hay algo más allá de duro, es eso. Como dice de Esaú también, eso me impresiona mucho. Dice, creo que, bueno, sí, es en Hebreos que habla de eso. Dice de Esaú que buscó oportunidad para el arrepentimiento, pero no la halló, aunque la buscó con lágrimas. Eso es terrible. Cuando Dios cierra una puerta y dice que ya no la va a abrir. Hermanos, seamos agradecidos de que la oportunidad del arrepentimiento está todavía abierta para nosotros. Y que tenemos entrada con confianza al trono de la gracia a través de Cristo. Eso no tiene precio. Y uno lo repite tanto, y perdónenme, pero uno lo repite tanto aún desde aquí, que corremos el peligro de que ya no nos suene a nada de tanto repetirlo. Pero no, detengámonos. Detengámonos y meditemos en esto. Así que, ¿por qué no pudieron entrar los israelitas al reposo prometido de la tierra de Canaán? Por incredulidad. Porque le dijeron no a Dios. Al contrario, ellos tomaron una decisión. Claro, Dios no se lo permitió, pero la decisión de ellos fue, si lo recuerdan, volvamos a Egipto. ¿Tú te imaginas? Después de todo lo que Dios ha hecho para sacarlo, que abrió el mar, que hizo maravillas en Egipto, que mató a los primogénitos, que le mandó las plagas, que tuvo que convencer a Moisés de que fuera el líder de ellos, que los egipcios le dieron oro, etcétera, etcétera, para que salieran con las manos llenas, que una columna de nube durante el día para guiarlos y una columna de fuego de noche también para guiarlos, que le daba el maná todos los días, que cuando quisieron carne le dio codorniz, etcétera, etcétera, y que encima de eso dijeron, Dios nos trajo aquí para matarnos en el desierto, vámonos a Egipto de nuevo. Entonces, solamente para poner en contexto el asunto, porque no significa que ellos fueran peores que nosotros. Por la gracia de Dios estamos aquí, no somos mejores. No se equivoquen. Tómese en cuenta que la incredulidad de la que se habla aquí no se refiere a la parte intelectual. No fue que ellos en su mente dijeron, no, Dios no está con nosotros, Dios no va a hacer lo que prometió. No. En la práctica se dio esta incredulidad. En la práctica, volvamos a Egipto.
Y este Moisés no sabemos lo que le haya pasado. Vamos a construirnos, vamos a hacernos un becerro de oro para que tengamos a quien adorar. O sea que una incredulidad que no se manifiesta en lo intelectual solamente, sino que se manifiesta en el día a día, en la práctica, en lo que hacemos, en lo que dejamos de hacer. Ahora, él pone este ejemplo de lo que pasó con el pueblo de Israel, pero lo hace como una manera de hacerles entender a ellos, a los lectores de Hebreos, el peligro en que ellos están. Porque así como el pueblo de Israel quería regresar a Egipto, tal parece que estos judíos cristianos estaban considerando la posibilidad de volverse a su religión judía y de apartarse de Cristo, cosa que hubiera sido su perdición. O quizá muchos de ellos todavía no eran creyentes, habían escuchado la palabra, estaban ahí en el grupo, pero no habían dado el paso definitivo. Es una posibilidad también. Y dice el capítulo 4, versículo 1, que yo creo que es una exhortación para ellos en ese momento y para nosotros hoy día. Dice el escritor, por tanto, o sea, de acuerdo a todo lo que hemos venido diciendo anteriormente, por tanto, temamos. Y este temor no es de terror. Esto es un temor reverente, ese es un temor de detenernos a examinar, de no tomar las cosas a la ligera. Es un temor de decir, esto es de suma importancia y lo que yo haga en cuanto a esto determina la eternidad. No vamos ya a decir el resto de nuestra vida, pero determina la eternidad. Por tanto, temamos, detengámonos, tomemos en cuenta, no sea que, para que no ocurra, ¿verdad?, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, porque la promesa de Dios para entrar en su reposo hasta el día de hoy permanece. Hasta el día de hoy Dios te está diciendo, ven a Cristo mi Hijo, que solo en Él tengo complacencia y solo en Él te recibo. Si tú no conoces al Señor, ten presente que hasta el día de hoy la invitación de Dios está vigente. Ven a mi reposo, ven a mi descanso, ven a mi paz, ven. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, a algunos de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Si yo preguntara aquí, ¿cuántos somos cristianos? No tienen que levantar la mano, pero yo estoy seguro que casi el 100% diríamos sí. Pero a veces yo me veo a mí haciendo cosas o tomando ciertas actitudes o dejando de hacer cosas. Y los veo a ustedes también, que deja a uno perplejo. Lo deja uno perplejo y tú dices, pero ¿y dónde está Dios ahí? Pero ¿dónde está la palabra de Dios ahí? Solamente para hacerlo pensar un poquito, ¿eh? No es una acusación, me lo digo yo en primer lugar porque yo soy el primero que se vive evaluando. Pero lo que hay aquí precisamente es, ante todo, una exhortación a evaluarse a sí mismo. Es una invitación a evaluar la autenticidad de nuestra fe. Y si nuestra fe es auténtica, es una exhortación a ver si nos hemos alejado del camino y necesitamos regresar. Si necesitamos renovar nuestra determinación de caminar con Dios.
Si se evidencia de diferentes maneras que el reposo de Dios no está siendo una realidad en nosotros, mirémonos con honestidad, miremos cuál es el estado de nuestra fe. ¿Es genuina? ¿Es solo religiosidad? ¿Es solo conocimiento intelectual? Sea cual sea nuestra condición espiritual, la importancia aquí es que la invitación a entrar en el reposo de Dios está vigente, la puerta está abierta. Por eso, las palabras anteriores, si oyeres hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Si Dios te está llamando, no te niegues a oírlo. Si Dios te está diciendo que tu vida va mal, que estás ejecutando tus propios planes, que muchas veces están divorciados de los planes de Dios, si Dios te lo está diciendo de una u otra manera, no te niegues a oírlo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Sea cual sea nuestra condición espiritual, gloria a Dios que el camino hacia el arrepentimiento está aún abierto. Está abierto. Más de una vez el Señor dice, ven a mí. Y ya leímos hace un momento cómo el Señor Jesús decía, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Y yo le voy a dar descanso. Yo. ¿Por qué? Porque es el único que puede. No hay otro. Yo sé que buscamos descanso en muchísimas otras cosas. Buscamos paz en muchísimas otras cosas. Buscamos tranquilidad en muchísimas otras cosas. Dígamelo a mí, que soy experto en eso. Pero fuera de Cristo no lo hay. Dice el Salmo 51, y esto es de mucho ánimo para cada uno de nosotros, para venir a Dios, ¿verdad? Dice, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Si vas a Dios, tienes una promesa de Él, Él no te va a rechazar. Dice 2 de Corintios 13:5, poneos a prueba para ver si estáis en la fe, examinaos a vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba? También una exhortación a examinarse a sí mismo. No es una condenación, no te está condenando, te está diciendo, examínate. Porque si te examinas y ves algo que no estabas viendo antes, el camino del arrepentimiento está abierto. Pero si no lo sabes, si tú crees que todo está bien mientras que todo está mal, no vas a ir a Él. Y no vas a entrar en su reposo. Y dice Hebreos 4:3, porque los que hemos creído, entramos en ese reposo. Así que dice claramente cuál es el medio para entrar en el reposo de Dios. Es creerle a Él, es creer en su Hijo, pero de una manera genuina, de una manera práctica, de una manera continua, de una manera que afecta toda nuestra vida, no solamente los domingos. Creo yo que estamos en una época y dentro de un sistema en que sucede frecuentemente, por el engaño y la manipulación que nos rodea y que nos bombardea, que se hace muy difícil tener un concepto erróneo, tener un concepto erróneo de la fe y limitarla a algo intelectual y no a algo que afecta a nuestra vida de manera completa. Y déjame leerles el versículo que fue el que me inspiró
o que me animó a preparar esta meditación, esta reflexión de hoy. Hebreos 4:10, que para mí es un versículo central aquí en todo este pasaje. Quisiera resaltarla, esa parte. Mira qué interesante. Pues el que ha entrado a su reposo, ¿el reposo de quién? De Dios, ¿verdad? De Cristo. Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo, o sea, la persona, yo, tú, yo, cualquiera de nosotros, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Hablando de la obra de creación, porque se sabe que Dios no está inactivo, Dios está sosteniendo el universo, Dios está obrando en la vida de sus hijos. El Señor Jesús de hecho dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. O sea, no está diciendo de que Dios terminó la creación y se sentó a no hacer nada de ahí en adelante. No, el reposo de Dios no tiene que ver con inactividad. Tiene que ver con que nuestras obras se alinean a su voluntad y son hechas en fe. ¿Cuál es la evidencia de haber entrado en el reposo de Dios? Que hemos descansado de nuestras propias obras para ganar el favor de Dios y nos hemos acogido a la obra de Cristo de manera única. Y si yo pudiera ampliar, si yo pudiera aplicar también este pasaje, diría que no solamente se refiere a las obras de justificación, a las obras para ganar la salvación, sino a esas obras que se refieren a querer construir nuestra propia vida, nuestro propio reino al margen de la voluntad de Dios, porque esto es un problema real en nosotros. Estamos empeñados en salvar nuestra vida, estamos empeñados en construir nuestro reino, como decía yo anteriormente, en construir nuestro propio paraíso. Pero el que ha creído también ha reposado de esas obras. Ya no está empeñado en sentirse realizado. Una frase muy común, ¿verdad? Yo hago esto y aquello y aquello y aquello porque yo quiero sentirme realizado. El que ha entrado en el reposo de Dios es porque ha creído en Cristo y está realizado. Porque ¿qué dice? Estamos completos en Él. Y si tú sientes que todavía te falta algo para que tu vida esté completa, significa que no has entrado en el reposo de Dios. No digo que no seas creyente, no me malentiendan. Digo que necesitas ejercitar tu fe. No intelectualmente, sino en el día a día, en lo que haces, en lo que decides, en lo que te propones, en lo que planificas. A pesar de que la mayoría afirmamos haber confiado en Jesús y tenerle como Salvador y Señor, lo cierto es que siempre está la posibilidad, y hay que considerarla, de que nuestra fe sea mera religiosidad y no un verdadero compromiso total con el Señor. Y aquí todos tenemos que examinarnos, yo en primer lugar. Según este verso, el que ha entrado al reposo de Dios, él mismo, o sea, la misma persona, tú y yo, ha reposado de sus obras, así como Dios ha reposado de las suyas. Hemos renunciado a añadirle algo a la obra perfecta de Cristo. La obra de Jesús no necesita nuestras obras para estar completa, porque la obra de Cristo está completa. Cuando Jesús expiró en la cruz, dijo: consumado es, está hecho, está completado. La obra de Jesús no necesita nuestras capacidades ni conocimientos. La obra de Jesús está completa, el que está en Jesús está realizado, el que está en Jesús está completo, el que está en Jesús es exitoso, aunque su vida sea un desastre. Humanamente hablando, claro.
La obra de Jesús no necesita nuestros logros ni éxitos. La obra de Jesús está completa. Déjame concluir para ver si me soportan tal vez el domingo que viene otra vez. Déjame terminar con Hebreos 4:11, que es el versículo que le sigue. Creo que es una buena conclusión. Hebreos 4:11. Por tanto, entiéndase, de acuerdo a lo que se ha dicho anteriormente, ¿verdad? A lo que hemos estado hablando hasta ahora. Por tanto, esforcémonos. Qué raro qué rara se ve esa palabra ahí, pero está. Esforcémonos por entrar en ese reposo. No sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. ¿Cuál desobediencia? ¿Cuál ejemplo? El de los israelitas en el desierto. Esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Y aquí desobediencia equivale a el mismo ejemplo de incredulidad. Aquí la desobediencia es lo mismo que la incredulidad. Esforzarse claramente da la idea de una parte que nos corresponde a nosotros. Porque si al reposo se entra por la fe, entonces es necesario el ejercicio de esa fe. No de que hace 10 años yo dije, yo creo en el Señor. No, sino el día a día de, Señor, tú eres mi Dios. Señor, tú eres mi Señor. Señor, yo quiero andar contigo. Señor, yo quiero escuchar tu voz. Señor, yo quiero que tú me hagas ver cuando yo estoy caminando lejos de ti. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Señor, ayúdame a no endurecer mi corazón cuando tú me estás hablando. Ayúdame a entender lo que tú me estás diciendo. El ejercicio de la fe es algo diario y continuo. La lucha contra la incredulidad es también algo diario y continuo. Es un esfuerzo. Es algo que tenemos que hacer nosotros. Porque ya Dios hizo lo que tenía que hacer. Dios hizo su obra. La obra del Señor es perfecta. Nos toca a nosotros apropiarnos de ella. En la práctica, en el día a día. Con demasiada frecuencia nos inclinamos a construir nuestra vida sobre nuestras propias obras y de acuerdo a nuestra voluntad. Y es una lucha, hay que esforzarse, conlleva esfuerzo, construir nuestra vida sobre la roca que es Cristo y de acuerdo a su voluntad. Es una lucha. Lo más fácil, lo más natural, lo que nos sale solo, sin esfuerzo, es construir nuestra vida sobre nuestras propias ideas, sobre nuestras propias obras. Lo difícil es construirla sobre la obra de Cristo. Por eso habla aquí de esforzarse. Porque estamos en la carne todavía, y eso lo decíamos anteriormente, estamos en la carne, estamos en este cuerpo que no quiere a Dios. Es una lucha, conlleva esfuerzo, construir nuestra vida sobre la obra de Cristo y de acuerdo a su voluntad. Y es así como participamos del reposo de Dios, es así como entramos en su reposo, es así como podemos disfrutar del reposo que Él ofrece. Y mira si es un esfuerzo de parte nuestra, mira la magnitud de ese esfuerzo, y con esto termino, que en Hebreos 12:4 dice el escritor para darle una exhortación más a los hebreos. Dice, porque todavía, Hebreos 12:4,
en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. ¿Es un esfuerzo o no es un esfuerzo? O sea, lo que está diciendo es, mira, contra esa incredulidad, contra esas inclinaciones que hay en ti que te alejan de Dios, tienes que luchar contra ellas hasta que derrame sangre si es necesario. Esta es la palabra de exhortación de Dios, creo yo, para los cristianos de toda época, porque toda época tiene sus asuntos. Toda época, siendo este sistema dirigido por el príncipe de las tinieblas, toda época tiene su manera, sus métodos de atraernos en dirección contraria a Dios. Así que por eso es una lucha, es un esfuerzo, mantenerse alineado con la voluntad de Dios, depender de la obra de Cristo y no de nuestras propias obras. Así que el Señor en su misericordia nos ayude a esforzarnos cada día por vivir nuestra vida de esta manera. Gracias por acompañarnos. Esperamos que haya sido de edificación para sus vidas. Recuerda que este y otros recursos pueden ser accedidos a través de nuestra página web www.iefc.org.do. Que la paz y amor de Dios, el Padre, reine en nosotros, mientras aguardamos el glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo.